¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubres que toda tu vida ha sido una mentira? Imagina esto: una mujer que ocultó su imperio millonario por décadas, una hija que se avergüenza de su madre humilde y una familia aristocrática desesperada por ocultar su ruina económica. Cuando la traición golpea, la venganza no siempre llega con gritos y confrontaciones. A veces, es un susurro calculado que destruye castillos de naipes. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios mientras descubrimos juntos cómo una mujer recuperó su dignidad sin disparar una sola bala. Suscríbete ahora y deja tu like para más historias que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el poder y la justicia. Mi nombre es Elena Monteverde, y durante 45 años he sido la sombra detrás del éxito. La mano que firma documentos importantes, pero que nadie reconoce en las calles. La arquitecta silenciosa de un imperio inmobiliario que hoy vale millones, pero que prefiere comprar pan en la panadería del barrio, donde todos me llaman simplemente Doña Elenita. Mi casa es modesta para lo que podría permitirme. Mi ropa, cómoda y discreta. Mi vida, una rutina ordenada que me ha proporcionado la paz que tanto me costó encontrar. Mi camino no fue fácil. Llegué a México desde España con solo 18 años, huyendo de una familia que me consideraba una deshonra por quedarme embarazada sin estar casada. El padre de mi hija desapareció apenas supo la noticia. Estaba sola, asustada, pero decidida a construir algo mejor. Empecé limpiando casas, luego como secretaria, hasta que aprendí cada detalle del negocio inmobiliario observando a mi jefe, don Gustavo Morales. Él vio algo en mí que ni yo misma conocía. Una intuición aguda para detectar oportunidades donde otros veían ruinas. Elena, tienes ojo de águila, me decía mientras revisábamos propiedades abandonadas. Ves valor donde nadie más lo hace. Con el tiempo, don Gustavo se convirtió en mi mentor y socio. Juntos, compramos nuestro primer edificio deteriorado. Lo renovamos y vendimos por el triple. Fue el comienzo. A su muerte, siguiendo su voluntad, me convertí en propietaria mayoritaria de Inmobiliaria Horizonte. Recuerdo haber llorado frente a su tumba, prometiéndole honrar su confianza. Y lo hice. Multipliqué la empresa por 10, siempre con una filosofía clara. No construimos edificios, creamos hogares. Mi hija Claudia creció viéndome trabajar. Intenté compensar la ausencia de un padre, con amor y estabilidad. La eduqué en los mejores colegios, siempre recordándole nuestros orígenes humildes. El dinero va y viene, el carácter permanece, le repetía mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina, con las mismas tazas desportilladas que usábamos cuando apenas teníamos para comer. La mayoría de mis empleados desconocen mi verdadera posición. Me presento como asesora, consultora o simplemente la señora Elena. Esta discreción me ha permitido observar la verdadera naturaleza de las personas sin la distorsión que provoca el dinero. Y así he vivido, tejiendo mi red de negocios desde las sombras, confiando solo en unos pocos, protegiendo lo que más amo, mi libertad y mi hija. O eso creía. Todo comenzó a cambiar el día que Claudia me presentó a Rodrigo Alcázar. El hombre era innegablemente atractivo, con ese tipo de elegancia que parece innata. Arquitecto reconocido, proveniente de una familia tradicional mexicana, con apellido sonoro y conexiones en todos los círculos, influyentes. Claudia lo conoció en la inauguración de uno de nuestros proyectos más ambiciosos, aunque ella no sabía que era mío. Él diseñó la fachada. Ella asistió como mi acompañante. Desde el primer momento, vi algo en sus ojos que me inquietó. Una mirada calculadora que contrastaba con su sonrisa cálida. Pero mi hija estaba radiante. A sus 32 años, después de relaciones fallidas y desengaños, parecía haber encontrado a alguien que la valoraba. «Mamá, es diferente», me dijo mientras tomábamos café en nuestra terraza. Me mira como si realmente me viera. ¿Quién era yo para arruinar su felicidad con presentimientos sin fundamento? Callé mis sospechas y sonreí, apretando su mano entre las mías. «Si eres feliz, yo soy feliz», le dije, aunque algo dentro de mí permaneció alerta. La primera cena formal con la familia Alcázar fue en su residencia en Las Lomas, una mansión ostentosa donde cada objeto parecía gritar: «Somos importantes».
Doña Beatriz, la matriarca, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vestía joyas que relucían demasiado para ser discretas, y su mirada me evaluó de pies a cabeza, deteniéndose en mis zapatos cómodos y mi sencillo vestido azul. «Qué peculiar estilo, Elena», comentó mientras un mayordomo nos servía vino. «Siempre he creído que la apariencia refleja nuestros valores». Claudia se tensó a mi lado. Yo simplemente sonreí. «Coincido, Beatriz. Lo que mostramos al mundo dice mucho sobre lo que escondemos». Durante la cena, las preguntas se sucedieron como dardos sutilmente envenenados. ¿A qué me dedicaba exactamente? ¿Dónde vivíamos? ¿Por qué había elegido la modestia como estilo de vida? Con cada respuesta sencilla y honesta, notaba cómo Claudia se encogía ligeramente. Por primera vez, vi vergüenza en sus ojos al hablar de nuestro departamento en un barrio común, de nuestras rutinas sencillas. Al final de la noche, mientras esperábamos nuestro taxi, ¿había rechazado la oferta de Rodrigo de enviarnos en su coche con chofer? Escuché sin querer una conversación entre mi hija y su novio en el jardín. «Son solo apariencias, Claudia», decía él. «Tu madre parece buena persona, pero necesitaremos pulir algunos detalles si vamos a formalizar. Mi familia tiene ciertos estándares». Hubo un silencio que me heló la sangre. «Lo sé», respondió finalmente mi hija. «Te prometo que trabajaremos en eso». Aquella noche, contemplando el techo de mi habitación, una lágrima solitaria recorrió mi mejilla. No por mí, sino por ella, por lo que estaba dispuesta a sacrificar por ser aceptada, por el valor que daba a cosas que yo había intentado enseñarle que eran efímeras. Un cuervo negro se posó en mi ventana, observándome con ojos brillantes. Lo tomé como un presagio, pero no sabía aún de qué. Los meses siguientes trajo cambios sutiles pero profundos. Claudia comenzó a espaciar sus visitas dominicales, siempre con excusas elaboradas. Cuando venía, revisaba constantemente su teléfono, respondiendo mensajes con una sonrisa que parecía ensayada. Su ropa cambió, marcas caras, joyas que no recordaba haberle regalado, un nuevo acento al hablar que sonaba artificial en sus labios. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías en el álbum familiar, encontré una imagen nuestra en la playa de Acapulco. Claudia tendría unos 6 años, con su cabello revuelto por el viento y su sonrisa genuina mostrando un diente caído. Yo la sostenía en brazos, ambas cubiertas de arena, riéndonos como si nada más importara. Esa niña, sincera, parecía ahora una extraña para mí. Mi rutina laboral continuó. Seguí tomando decisiones importantes disfrazada de asesora, manteniendo mi verdadero patrimonio en secreto. Solo mi abogado y amigo de toda la vida, Vicente, conocía la magnitud de mi imperio. Él me visitó una tarde lluviosa, preocupado tras escuchar rumores en su círculo social. «Elena, ¿conoces bien a ese Rodrigo?», preguntó mientras compartíamos un té de canela, mi favorito desde niña. «¿Hay comentarios sobre deudas importantes, propiedades hipotecadas, proyectos abandonados?» Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, sintiendo cómo las piezas encajaban lentamente. «¿Qué más has escuchado, Vicente? Los Alcázar mantienen una fachada, pero están prácticamente en ruinas. El padre dejó deudas millonarias antes de morir. La madre vende joyas familiares para mantener las apariencias. ¿Y Rodrigo? Bueno, dicen que busca un matrimonio conveniente». Aquella noche no dormí. La luna iluminaba mi habitación con una luz plateada que proyectaba sombras inquietantes. El jarrón de porcelana que mi hija me regaló en mi cumpleaños anterior, para que tu casa se vea más elegante, mamá, brillaba en la oscuridad. Noté por primera vez una grieta fina recorriendo su superficie, casi invisible, pero irreparable. La semana siguiente recibí una llamada de Claudia. Su voz sonaba extrañamente formal, como si hablara con una conocida lejana y no con la mujer que la había criado. «Mamá, tenemos una cena importante el sábado. El compromiso oficial con Rodrigo», hizo una pausa. «Me gustaría que vinieras, pero quizás podrías usar algo más apropiado. Beatriz sugirió que te acompañe a comprar algo». Sentí un dolor agudo en el pecho, no por la petición en sí, sino por lo que significaba, por las barreras invisibles que ahora se levantaban entre nosotras. «Iré con lo que considere adecuado, hija».
respondí con calma. Después de todo, soy yo quien te enseñó que la dignidad no se cuelga en un armario. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El restaurante elegido para el anuncio del compromiso era uno de esos lugares donde el menú no muestra precios y los camareros se mueven como sombras discretas entre las mesas. Ironías de la vida. Era propiedad de una de mis empresas, aunque naturalmente nadie lo sabía. Llegué puntual, con un vestido negro sencillo pero elegante y un único lujo, un broche de plata que había pertenecido a mi madre. La mesa estaba dispuesta para 20 personas, todas vinculadas a la familia Alcázar, rostros perfectamente maquillados, trajes impecables, risas calculadas que no alcanzaban los ojos. Me asignaron un lugar en el extremo más alejado, casi como una ocurrencia tardía. Claudia apenas me saludó, demasiado ocupada atendiendo a la tía de Rodrigo, una mujer con más joyas que conversación. Durante el primer plato, intenté iniciar conversación con mi vecino de mesa, un primo de Rodrigo que parecía aburrido. Respondió con monosílabos, mirando constantemente su reloj. Me sentí invisible, como tantas veces en mi vida, pero esta vez dolía diferente. Era mi propia hija quien permitía mi invisibilidad. Cuando sirvieron el plato principal, Beatriz se puso de pie, copa en mano. Su vestido de diseñador contrastaba con su sonrisa tensa. Propuso un brindis por los novios, destacando la perfecta unión de dos familias con valores compartidos. Luego, con malicia apenas velada, añadió: y por supuesto, damos la bienvenida a Elena a nuestra familia. Siempre hay espacio para personas de todos los orígenes. Vi cómo Claudia bajaba la mirada, aceptando en silencio aquella humillación sutil. Rodrigo apretó su mano, en un gesto que parecía más posesivo que reconfortante. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue ira lo que sentí, sino una claridad repentina y dolorosa. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos con sorpresa, otros con desdén, apenas disimulado. Agradezco sus palabras, Beatriz, dije con voz clara. Es verdad que vengo de orígenes humildes. Nunca lo he ocultado ni me ha avergonzado. Trabajé duro para dar a mi hija una vida digna y valores auténticos. Hice una pausa, pero me pregunto si ella realmente los aprendió. Claudia palideció. Rodrigo se tensó visiblemente. «Mamá, por favor», murmuró mi hija. «Por favor, ¿qué, Claudia? ¿Que siga fingiendo que no veo cómo te avergüenzas de mí? ¿Que acepte ser tratada como una intrusa en la vida de mi propia hija?» Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Beatriz sonreía ligeramente, como si hubiera provocado exactamente la escena que esperaba. Rodrigo susurraba algo al oído de Claudia, quien parecía a punto de llorar. Entonces, mi hija hizo lo impensable. Se levantó, temblando ligeramente, y con voz quebrada pero firme, pronunció palabras que nunca imaginé escuchar de sus labios. «Quizás sería mejor que te vayas, mamá. Estás arruinando una noche importante para mí. Siempre ha sido así. Nunca entendiste mi necesidad de ser algo más que la hija de una simple empleada». La copa de vino tinto se derramó sobre el mantel blanco cuando mi mano la golpeó involuntariamente al escuchar aquellas palabras. La mancha se extendió como sangre, alcanzando el elegante centro de mesa. Nadie se movió para limpiarla. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Miré a mi hija a los ojos, buscando a la niña que una vez sostuvo mi mano en la playa, pero solo encontré a una extraña. «Tienes razón, Claudia. Es mejor que me vaya», recogí mi bolso. «Pero recuerda algo. Las casas construidas sobre mentiras tienen cimientos de arena». Salí del restaurante sin mirar atrás, aunque sentía sus miradas clavadas en mi espalda. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, mezclándose con las primeras lágrimas que me permitía derramar en años. Junto a la puerta, un pequeño gorrión picoteaba migas abandonadas. Me detuve a observarlo, tan pequeño, tan vulnerable, pero completamente libre. Tomé un taxi hacia mi casa, donde las fotografías de una vida compartida me recibieron en silencio. Esa noche, mientras la luna iluminaba mi habitación vacía, tomé la primera decisión del resto de mi vida. Era hora de recuperar no solo mi dignidad, sino también mi verdad.
Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Claudia no llamó. Yo tampoco lo hice. El silencio entre nosotras se extendía como un abismo cada vez más profundo. Me sumergí en el trabajo con renovada intensidad, revisando contratos, reuniéndome con socios, evaluando nuevos proyectos. La actividad constante mantenía a raya el dolor. Vicente me visitó frecuentemente, preocupado por mi estado anímico. Una tarde, mientras compartíamos un café en mi terraza, me entregó un sobre Manila. «Lo que pediste», dijo simplemente. Dentro había un informe detallado sobre la situación financiera de los Alcázar. La realidad era peor de lo que imaginaba. Estaban prácticamente en bancarrota. Mantenían las apariencias vendiendo propiedades familiares y acumulando deudas imposibles de pinsos pagar. Rodrigo había hipotecado su último apartamento para comprar el anillo de compromiso de Claudia. ¿Y esto?, pregunté, señalando una página específica. Vicente suspiró. Parece que Rodrigo ha estado investigando tu situación financiera. Ha contratado a alguien para averiguar si tienes propiedades o inversiones ocultas. Una risa amarga escapó de mis labios. Si supieran. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra mi ventana, tomé una decisión. No sería una venganza lo que buscaría, sino una reestructuración de la verdad. Una revelación que, como semillas bajo la nieve, esperaría el momento adecuado para florecer. Llamé a Vicente. «Necesito que prepares algunos documentos», le dije, «y contacta con María en Recursos Humanos. Tengo un trabajo especial para ella». Al día siguiente, me presenté en las oficinas centrales de Inmobiliaria Horizonte como lo que realmente era, la presidenta y accionista mayoritaria. El impacto fue inmediato. Empleados que llevaban años tratándome como a una asesora menor, me miraban ahora con asombro y respeto. Algunos con miedo, otros con admiración renovada. María, mi asistente de confianza durante una década, sonrió cuando le expliqué mi plan. «Siempre supe que había algo especial en usted, doña Elena», dijo mientras organizaba los documentos que le entregué. «Será un honor ayudarla». Mi primer movimiento fue discreto pero significativo. Compré el edificio donde Rodrigo tenía su estudio de arquitectura, no para desalojarlo, sino para observarlo más de cerca, para entender mejor sus movimientos. Luego, a través de una empresa subsidiaria, adquirí la deuda principal de la familia Alcázar con un importante banco. No la ejecutaría, todavía. Era solo una pieza más en el tablero que estaba construyendo. Mientras tanto, las invitaciones para la boda comenzaron a circular. La mía llegó una mañana de martes, en un sobre cremoso con letras doradas. Dentro, una nota escrita a mano por Claudia. «Mamá, sé que las cosas están tensas entre nosotras, pero eres mi madre y te necesito en este día. Por favor, ven. Podemos arreglar nuestras diferencias. Rodrigo y su familia están dispuestos a olvidar lo sucedido. Olvidar, como si mi dignidad fuera un incidente desafortunado que podía barrerse bajo la alfombra». Guardé la invitación en mi escritorio y continué con mi día. Cada acción un pequeño paso hacia la verdad que pronto revelaría. Esa tarde, mientras regaba las pocas plantas que adornaban mi terraza, noté que mi viejo cactus, el que había sobrevivido a 20 años de cambios y traslados, comenzaba a mostrar un pequeño botón. Florecería pronto, después de años de aparente dormancia. Lo tomé como una señal. A veces, lo más hermoso permanece oculto, esperando el momento exacto para revelarse. 2 semanas antes de la boda, recibí una invitación inesperada. Beatriz Alcázar, la madre de Rodrigo, solicitaba mi presencia para un té entre futuras consuegras en su residencia. La tarjeta venía firmada con su elegante caligrafía y un post-scriptum revelador. «Hay asuntos familiares importantes que discutir». Acepté, por supuesto. Cada encuentro era una oportunidad para recopilar información, para entender mejor el terreno donde se desarrollaría mi plan. Me presenté puntual, vestida con la misma sencillez de siempre, aunque elegí un broche de esmeraldas discreto que había adquirido en mi último viaje a Colombia. No era ostentoso, pero su valor resultaría evidente para un ojo entrenado. La mansión de los Alcázar mostraba signos sutiles de decadencia que antes no había notado. Un cuadro menos en la pared principal,
muebles ligeramente gastados en los bordes, flores artificiales donde antes había arreglos frescos. Mi ojo experimentado en propiedades podía ver lo que otros pasarían por alto. Estaban vendiendo activos para mantener las apariencias. Beatriz me recibió en su salón privado. El té servido en porcelana fina, pasteles diminutos dispuestos artísticamente en bandejas de plata. Todo un espectáculo de abundancia que ahora sabía era una fachada. «Elena, me alegra que hayas aceptado mi invitación», comenzó ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Después del desafortunado incidente en la cena de compromiso, creí importante aclarar la situación. Tomé un sorbo de té, observándola por encima del borde de la taza. Siempre estoy dispuesta a dialogar, Beatriz, especialmente cuando se trata del bienestar de mi hija. Su mirada se endureció momentáneamente. Precisamente sobre eso quería hablar, sobre el bienestar de Claudia y el futuro de nuestras familias unidas. Lo que siguió fue un monólogo apenas disfrazado de conversación. Beatriz explicó cómo la posición social de los Alcázar beneficiaría enormemente a Claudia, cómo las conexiones de Rodrigo abrirían puertas que personas de nuestro origen jamás podrían traspasar. Habló de tradición, de apellidos, de un mundo al que, según ella, yo nunca podría acceder, pero que mi hija merecía conocer. Entiendo que pueda resultar intimidante para ti, Elena, continuó, sirviéndose más té. Pero debes comprender que tu hija ha elegido elevarse, y a veces, para que alguien ascienda, otros deben distanciarse. Coloqué mi taza en la mesa con delicadeza. El tintineo de la porcelana fue el único sonido durante varios segundos. ¿Me estás pidiendo que me aleje de mi propia hija, Beatriz? Ella agitó su mano enjollada, como espantando una mosca invisible. No seas tan dramática. Solo sugiero discreción. Quizás podrías considerar mudarte a otra ciudad después de la boda. Empezar de nuevo. Te aseguro que Rodrigo cuidará de Claudia como corresponde a una alcázar. En ese momento, una claridad absoluta descendió sobre mí. No era solo ambición lo que movía a esta familia. Era desesperación. Necesitaban el matrimonio tanto como necesitaban mantener su fachada intacta. Hay otra cosa, añadió Beatriz, bajando ligeramente la voz. Entiendo que tienes algunos ahorros. Nada significativo, por supuesto. Pero Claudia mencionó una pequeña herencia de tu madre. Ahí estaba, el verdadero propósito de la reunión. Rodrigo está considerando expandir su estudio, continuó. Un pequeño préstamo familiar sería apropiado como regalo de bodas. Nada exagerado, quizás unos 200,000 pesos. Mantuve mi expresión inescrutable, mientras por dentro una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. No solo querían alejarme de mi hija, querían lo poco que creían que poseía. Lo consideraré, respondí simplemente. Beatriz sonrió, satisfecha. Creía haber ganado esta partida. Poco sabía que apenas estábamos acomodando las piezas en el tablero. Al despedirnos, noté un detalle curioso. En una mesita lateral, un viejo reloj de péndulo marcaba las horas con dificultad. Lo reconocí inmediatamente. Era una pieza única, fabricada por un relojero suizo en los años 30. Lo sabía porque yo misma había vendido uno idéntico a un coleccionista hacía apenas 3 meses, a través de una de mis empresas de antigüedades. «Hermoso reloj», comenté casualmente. Beatriz lo miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Una reliquia familiar. Ha estado con los Alcázar por generaciones». Mentira. Ese reloj había estado en una casa de subastas en Ciudad de México hasta hace poco. Lo que confirmaba mis sospechas. Estaban vendiendo su pasado para financiar su presente, mientras construían un futuro sobre arenas movedizas. Salí de aquella casa con la certeza renovada de que mi plan no solo era necesario, sino justo. No por venganza, sino por verdad, por mi hija, que estaba siendo arrastrada a un mundo de espejismos dorados, y por mí misma, que durante demasiado tiempo había permitido que mi propia luz permaneciera oculta. Esa noche, frente al espejo de mi habitación, observé las primeras canas plateadas en mi cabello oscuro. No las cubriría más. Eran medallas de honor, testimonio de una vida de lucha y superación. Era hora de que el mundo, y especialmente mi hija,
conociera a la verdadera Elena Monteverde. A 10 días de la boda, activé la siguiente fase de mi plan. Después de tanto tiempo ocultando mi verdadera posición, era momento de emerger gradualmente de las sombras. No con un gran anuncio, sino con pequeños gestos estratégicamente colocados. Primero, asistí a un evento de beneficencia organizado por el Círculo Social de los Alcázar. Me presenté sola, vestida con elegancia discreta pero innegable. Un vestido de diseñador español poco conocido en México, pero reverenciado en Europa. Joyas, minimalistas pero de valor incuestionable. Mi cabello, ahora con sus canas naturales a la vista, peinado en un moño bajo que resaltaba mis facciones. No busqué protagonismo. Me moví entre los invitados con la seguridad silenciosa de quien no necesita impresionar a nadie. Doné una cantidad significativa al proyecto benéfico, solicitando discreción absoluta sobre el monto. No era vanidad lo que buscaba, sino sembrar preguntas, crear curiosidad. Vi a Beatriz observándome desde el otro lado del salón, la confusión evidente en su rostro. Claudia no estaba presente. Según escuché, había viajado con Rodrigo a Monterrey para ultimar detalles de su luna de miel. Mejor así. Cada pieza debía moverse en su momento exacto. Al día siguiente, envié a María a las oficinas de la revista social más importante de la ciudad. Llevaba consigo un sobre sellado con la historia de Inmobiliaria Horizonte, destacando a su fundadora y presidenta, Elena Monteverde, quien durante décadas había preferido el anonimato. La pieza incluía fotografías discretas de mis proyectos más emblemáticos, algunos detalles sobre mi filosofía empresarial y una breve mención a mi vida personal como madre soltera. Nada extravagante, solo hechos presentados con elegancia periodística. El artículo se publicaría 3 días antes de la boda. Timing perfecto. Mientras tanto, a través de Vicente, inicié contactos con varios de los acreedores de la familia Alcázar. No para presionarlos, sino para comprender mejor la magnitud de su situación. La información que obtuve confirmó mis sospechas. Estaban al borde del colapso financiero. Rodrigo había solicitado préstamos personales en 3 bancos diferentes, utilizando como garantía propiedades que ya estaban hipotecadas. Un fraude que, de hacerse público, arruinaría no solo su reputación, sino también su libertad. Una tarde, mientras revisaba estos informes en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. Su voz sonaba tensa, controlada, como si midiera cada palabra. «Mamá, ¿podemos vernos mañana? Hay cosas que necesitamos hablar antes de la boda». Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como de la zona donde vivían los Alcázar. Un terreno que no favorecía a ninguna de las dos, donde podríamos hablar como iguales. Esa noche, mientras preparaba mentalmente nuestra conversación, recibí un correo electrónico de un viejo contacto en el mundo inmobiliario. Había escuchado rumores sobre un posible escándalo involucrando a Rodrigo Alcázar. Aparentemente, había utilizado planos robados de un colega para ganar su último concurso arquitectónico, el mismo que había impulsado su reputación y le había permitido conocer a Claudia. Guardé esta información como lo que era, otra carta en una mano, que se fortalecía día a día. No la usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Mi objetivo no era destruir a Rodrigo, sino proteger a mi hija de un futuro construido sobre mentiras. Al amanecer, contemplé el horizonte desde mi ventana. El sol naciente iluminaba la ciudad con una luz dorada que transformaba incluso los edificios más grises. Pensé en todas las propiedades que había restaurado a lo largo de mi carrera, cómo había encontrado belleza en estructuras abandonadas, potencial en ruinas que otros descartaban. Me pregunté si podría hacer lo mismo con la relación con mi hija, reconstruirla desde los cimientos, más fuerte, más auténtica. El cactus en mi terraza había abierto su primera flor, pequeña, rosada, sorprendentemente delicada para una planta tan resistente. La toqué suavemente con la punta de mis dedos. «Vamos allá», susurré, tanto a la flor como a mí misma. La cafetería que elegimos era uno de esos lugares sin pretensiones pero con personalidad, paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y una selección de cafés de origen que haría sonreír a cualquier conocedor.
Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en el rincón, desde donde podía observar la entrada sin ser inmediatamente visible. Claudia apareció puntual, como siempre. Vestía con una elegancia que reconocí como nueva en ella. Un traje sastre color crema, joyas discretas, maquillaje que resaltaba sus rasgos naturales sin ocultarlos. Se parecía más a mí de lo que probablemente le gustaría admitir. Nos saludamos con un beso en la mejilla, ese gesto automático que permanece cuando las palabras fallan. Pedimos nuestros cafés, un americano para mí, un latte para ella. Siempre le gustaron las cosas más dulces. «Te ves bien, mamá», comenzó rompiendo el hielo. «Diferente. Soy la misma de siempre, hija, solo que ahora no intento ser invisible». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. La camarera trajo nuestras bebidas, ofreciéndonos un momento para recomponernos. «Supongo que sabes por qué quería verte», dijo finalmente Claudia, revolviendo su café aunque no había añadido azúcar. «Imagino que tiene que ver con la boda», asintió, mirando hacia la ventana como si buscara palabras en el tráfico de la avenida. «Beatriz me contó sobre su conversación contigo», continuó, «sobre el préstamo y la sugerencia de que te mudes». Mantuve mi expresión serena, observándola atentamente. «¿Y qué piensas tú sobre eso, Claudia?» Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez desde que se sentó. Vi duda en ellos, conflicto, pero también algo que me dolió reconocer: ambición. «Rodrigo tiene grandes planes, mamá. Su estudio está a punto de despegar internacionalmente. Solo necesita un pequeño impulso. ¿Y ese impulso debe venir de los supuestos pequeños ahorros de tu madre?». Se sonrojó ligeramente. «No lo pongas así. Es una inversión familiar. Cuando nos establecemos, te devolveríamos cada peso». Tomé un sorbo de mi café, permitiéndome saborear su amargor. Era hora de mover mi primera pieza visible. «Claudia, ¿qué sabes realmente sobre la situación financiera de tu prometido?». Su expresión se endureció. «No empieces con eso, mamá. Sé que nunca te agradó Rodrigo, pero él viene de una buena familia. Tiene conexiones importantes. Tiene deudas importantes», la interrumpí suavemente. 3 hipotecas sobre el mismo apartamento. Préstamos personales que no puede pagar. Un estudio que apenas genera ingresos para cubrir su alquiler. La vi palidecer gradualmente. «Eso no es cierto. Estás inventando cosas para separaros». De mi bolso extraje un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Dentro había copias de documentos oficiales, registros de propiedad, estados de cuenta, demandas, pendientes de acreedores. «Todo verificable, Claudia. No son rumores ni especulaciones». Sus manos temblaron ligeramente al revisar los papeles. Vi cómo la realidad comenzaba a filtrarse a través de las grietas de la fantasía que había construido. «¿Por qué me muestras esto ahora? ¿Para arruinar mi felicidad?». Cubrí su mano con la mía, un gesto que no habíamos compartido en meses. «Para protegerte, hija. Siempre ha sido mi único propósito. No me importa si te casas con alguien rico o pobre, con apellido sonoro o desconocido. Me importa que sea honesto contigo, que te valore por quien eres, no por lo que puedes proporcionarle». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un rastro de rímel que rápidamente limpió con una servilleta. «Lo amo, mamá. Quizás, pero ¿él te ama a ti o a la imagen que tiene de ti?». Se levantó abruptamente, recogiendo los documentos con manos temblorosas. «Necesito hablar con Rodrigo. Tiene que haber una explicación». No intenté detenerla. Esta parte del proceso era necesaria, que confrontara por sí misma la verdad, que hiciera sus propias preguntas. Antes de que saliera, sin embargo, añadí una última pieza de información. «Claudia, hay algo más que deberías saber sobre mí esta vez. Lee la revista Elite Social que saldrá mañana. Quizás entiendas mejor por qué Beatriz está tan interesada en mis pequeños ahorros». Me miró confundida, pero asintió brevemente antes de salir. La observé alejarse por la avenida, su figura elegante perdiéndose entre la multitud. Mi corazón se contrajo con una mezcla de dolor y esperanza. Había plantado las primeras semillas de la verdad. Ahora debía esperar que germinaran. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos lo que estás haciendo, Elena. Sería una pena que Claudia descubriera ciertos secretos sobre su nacimiento,
que has mantenido ocultos todos estos años. Aléjate de los Alcázar. Una amenaza, torpe y desesperada. Sonreí sin humor mientras guardaba el teléfono. Beatriz subestimaba enormemente a la mujer a la que intentaba intimidar. No sabía que yo había enfrentado amenazas mucho peores mientras construía mi imperio en un mundo dominado por hombres. No sabía que, a diferencia de ella, yo no tenía secretos vergonzosos que ocultar. La partida continuaba, y cada jugador mostraba ahora sus verdaderas intenciones. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para esa época del año. Salí temprano a caminar, algo que había descuidado en las semanas recientes. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar, para prepararme para los días venideros. Mi recorrido me llevó hasta una zona comercial exclusiva donde, sabía, Claudia había comprado su vestido de novia. Me detuve frente al escaparate de la boutique, observando los elaborados diseños expuestos como obras de arte. Reflejada en el cristal, vi una imagen que me sorprendió, la mía propia. Una mujer madura, erguida, con una mirada clara y decidida. ¿Cuándo había dejado de verme así? ¿En qué momento había permitido que otros definieran mi valor? Mi reflejo se fundía con los vestidos blancos del escaparate, creando una imagen superpuesta que me transportó décadas atrás. Yo también había soñado alguna vez con un vestido blanco, con una familia completa. La vida había trazado otro camino, uno que recorrí con dignidad, pero a veces con demasiada discreción. Quizás ese había sido mi error, confundir humildad con invisibilidad. El tintineo de mi teléfono me devolvió al presente. Era Vicente. La revista está en los kioscos, dijo sin preámbulos. Y Elena es perfecta. Compré un ejemplar en el puesto de periódicos más cercano. Allí estaba, en la sección de negocios. La arquitecta invisible, Elena Monteverde, y el imperio inmobiliario que construyó desde las sombras. El artículo ocupaba 4 páginas, con fotografías discretas pero impactantes de mis proyectos más emblemáticos, cifras impresionantes pero verificables, y testimonios de personas respetadas en el sector. No me retrataba como una millonaria ostentosa, sino como una empresaria visionaria que había elegido el trabajo silencioso sobre el reconocimiento público. La clase de historia que inspira respeto, no envidia. El tipo de revelación que no podía ser ignorada, especialmente en los círculos que los Alcázar frecuentaban. Mi teléfono sonó incesantemente durante las horas siguientes. Antiguos socios, competidores, amigos que no sabían de mi verdadera posición. Decliné entrevistas adicionales, mantuve un perfil bajo como siempre había hecho. Esta no era una campaña de relaciones públicas, era simplemente una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Claudia no llamó. No esperaba que lo hiciera, no inmediatamente. Necesitaría tiempo para procesar esta nueva realidad, para reconciliar a la madre modesta que creía tener con la empresaria influyente que emergía ahora ante sus ojos. Esa tarde, mientras regresaba a casa, noté un coche negro estacionado frente a mi edificio. Rodrigo. Esperaba apoyado en él, con expresión indescifrable. Al verme, se enderezó, ajustando nerviosamente su corbata. Elena, saludó con formalidad exagerada. ¿O debería decir, doña Elena Monteverde? Su tono intentaba ser sarcástico, pero detecté algo más. Miedo. El miedo de quien ve derrumbarse un plan cuidadosamente elaborado. Rodrigo, respondí con calma, ¿qué te trae por aquí? Creo que lo sabes perfectamente. Este artículo. Sacó la revista de su maletín. Este timing perfecto a días Nuestra de boda. 1900. Esta revelación repentina de tu situación. Me mantuve serena, observándolo. ¿Te molesta descubrir que tu futura suegra no es la simple empleada que creías? Su máscara de compostura comenzó a resquebrajarse. ¿Qué pretendes con esto, Elena? ¿Humillarnos? ¿Demostrar tu poder? ¿Es una venganza por cómo te tratamos? No pretendo nada, Rodrigo. Simplemente dejé de pretender ser menos de lo que soy. Hay una diferencia. Dio un paso hacia mí, bajando la voz. Claudia está confundida, dolida. No entiende por qué le ocultaste algo así durante toda su vida. ¿Y tú le explicaste por qué le ocultaste tus deudas? ¿Por qué falsificaste documentos para obtener préstamos?
¿Por qué utilizaste planos robados para ganar tu último concurso? Palideció visiblemente. Eso es... No sé de qué hablas. Lo sabes perfectamente. Como también sabes que ese préstamo que pretendías obtener de mis pequeños ahorros no era para expandir tu estudio, sino para pagar a acreedores que están a punto de llevarte a los tribunales. Miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Las cosas no son tan simples, Elena. Hay contextos, circunstancias. Siempre las hay, Rodrigo. La diferencia es cómo elegimos afrontarlas, con honestidad o con engaños. Se pasó una mano por el cabello, desarreglando su peinado perfecto. Por un momento, vi al hombre real bajo la fachada, asustado, desesperado, acorralado por sus propias decisiones. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Que cancele la boda? ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos. Quiero que mi hija sea feliz, Rodrigo. Genuinamente feliz. Con o sin ti, pero basada en la verdad, no en ilusiones. La verdad, repitió con amargura. ¿Qué sabes tú de verdad cuando has vivido una mentira durante décadas? La diferencia, Rodrigo, es que mi mentira no dañaba a nadie. No construí mi éxito sobre el engaño o la explotación de otros. Simplemente elegí la discreción. Tus mentiras, en cambio, están diseñadas beneficiarte a costa de los demás, incluida mi hija. Nos quedamos en silencio, el tráfico de la ciudad como único sonido entre nosotros. Finalmente, Rodrigo se enderezó, intentando recuperar su compostura. Esta conversación no ha terminado, dijo antes de subir a su coche. Nunca pensé que lo estuviera, respondí. Lo vi alejarse, su vehículo perdiéndose entre el tráfico. Entré a mi edificio sintiendo una extraña calma. Las cartas estaban sobre la mesa. Ahora dependería de cada jugador cómo utilizarlas. Esa noche, mientras preparaba una simple cena para mí, sonó el timbre. Al abrir, encontré a Claudia, con los ojos enrojecidos y una pequeña maleta junto a ella. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó con voz quebrada. Abrí la puerta completamente, invitándola a entrar a casa. A la verdad, esa noche, Claudia apenas habló. Se sentó en el sofá del salón, abrazando un cojín como solía hacer de niña cuando estaba asustada. Le preparé un té de tila, su favorito desde la adolescencia, y esperé. Sabía que necesitaba espacio, tiempo para ordenar sus pensamientos. Las palabras llegarían cuando estuviera lista. La observé disimuladamente mientras fingía leer un libro. Su rostro mostraba el agotamiento emocional de quien ha descubierto demasiadas verdades en muy poco tiempo. Me dolía verla así, pero sabía que este dolor era necesario. A veces debemos desmantelar completamente un edificio dañado antes de poder reconstruirlo más fuerte. Cerca de la medianoche, finalmente habló. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? Todo este tiempo, todas estas oportunidades. Cerré mi libro lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Al principio fue por protección, Claudia. El mundo de los negocios inmobiliarios era despiadado para una mujer sola en aquellos años. Mantener un perfil bajo me permitía negociar mejor, observar sin ser observada. Hice una pausa. Después, se convirtió en una elección consciente. El dinero cambia cómo te ven las personas, cómo te tratan. Quería que tuvieras una infancia normal, que formaras tu propio carácter sin la sombra de la riqueza. Pero me enviaste a colegios privados, me diste una buena educación, te di las herramientas para construir tu propio camino, sin excesos que pudieran distorsionar tu percepción del mundo o de ti misma. Quizás me equivoqué. Quizás debí encontrar un término medio. Claudia dejó su taza en la mesa, el líquido apenas tocado. Hablé con Rodrigo, dijo abruptamente. Confronté lo de las deudas, lo de los planos, robados. Esperé, dejando que continuara a su ritmo. Lo negó todo al principio, luego comenzó a justificarse, que todos en el negocio hacen lo mismo, que son solo tecnicismos, que yo no entendía cómo funcionaba el mundo real. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar, para reconsiderar la boda, se transformó, mamá. Vi una faceta de él que nunca había mostrado. Fría, calculadora. Me dijo que no podía hacerle esto, que su reputación, que los invitados, que el dinero ya invertido. Se quebró entonces,
un sollozo profundo sacudiendo su cuerpo. Me senté a su lado, rodeándola con mi brazo como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Y lo peor, mamá, lo peor fue darme cuenta de que no mencionó ni una sola vez que me amaba, que no podía perderme. Solo habló de las consecuencias prácticas, de lo que dirían los demás. La sostuve mientras lloraba, su cuerpo convulsionándose contra el mío. No había consuelo que pudiera ofrecerle excepto mi presencia, mi silencio comprensivo. Hay dolores que deben ser vividos plenamente antes de poder sanar. Cuando sus sollozos se calmaron, continuó con voz más firme. Beatriz me llamó después. Me dijo cosas horribles, que eras una manipuladora, que todo esto era un plan tuyo para sabotear mi felicidad, que habías inventado esas acusaciones porque estabas celosa de que yo pudiera pertenecer a un mundo al que tú nunca accederías. Sonrió sin humor. Qué ironía, ¿no? Toda su arrogancia basada en una mentira. Ellos hundiéndose en deudas mientras tú... No terminó la frase. No era necesario. ¿Qué vas a hacer, Claudia? Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo nosotras, millones de luces como estrellas terrenales. No lo sé todavía, pero sé lo que no voy a hacer. Casarme con un hombre que ve en mí una solución financiera, no una compañera. Se giró para mirarme y por primera vez en meses vi a mi verdadera hija en sus ojos. Mamá, ¿por qué no te vengaste de forma más directa? Podrías haberlos destruido completamente. Podrías haber ejecutado esas deudas que compraste. Podrías haber denunciado a Rodrigo por fraude. Tenías el poder para hacerlo. Me levanté y me acerqué a ella, colocando mis manos sobre sus hombros. Porque la venganza consume a quien la ejerce, hija. No quería destruirlos. Solo quería que la verdad saliera a la luz, para que tú pudieras tomar decisiones basadas en hechos reales, no en fantasías. Y quería recuperar mi propia verdad, mi dignidad. Asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Sabes? Lo más doloroso no fue descubrir las mentiras de Rodrigo o la hipocresía de Beatriz. Hizo una pausa. Fue darme cuenta de cómo te traté, las cosas horribles que dije en aquella cena. ¿Cómo permití que te humillaran? La abracé entonces, permitiendo que décadas de amor maternal fluyeran entre nosotras. Todos cometemos errores, Claudia. Yo también debí ser más transparente contigo. Debí confiar en que podrías manejar la verdad sobre nuestra situación. Nos quedamos así, abrazadas frente a la ventana, dos mujeres heridas, pero no derrotadas, unidas por lazos más fuertes que la sangre, la verdad compartida, el perdón naciente. Antes de irse a dormir a su antigua habitación, que había mantenido intacta todos estos años, Claudia me miró con una mezcla de admiración y curiosidad renovada. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste? ¿De criarme sola? ¿De trabajar tanto? ¿De vivir bajo esa fachada de modestia? Sonreí, recordando décadas de decisiones, sacrificios y triunfos silenciosos. Me arrepentí de muchas cosas, hija, pero nunca de las que realmente importan. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y emociones. Claudia, con una determinación que me recordó dolorosamente a mí misma, asumió la responsabilidad de cancelar la boda. No permitió que Rodrigo o Beatriz controlaran la narrativa. Llamó personalmente a los invitados más cercanos, envió un correo respetuoso pero firme al resto, y se enfrentó a las inevitables preguntas con una dignidad que me llenó de orgullo. No estoy lista para este compromiso, decía simplemente. Prefiero el dolor de una boda cancelada al sufrimiento de un matrimonio equivocado. La familia Alcázar, por supuesto, contraatacó. Beatriz lanzó rumores sobre problemas mentales de Claudia. Rodrigo insinuó en su círculo social que había descubierto aspectos cuestionables sobre mi pasado. Intentaron pintar la cancelación como un capricho de mi hija, influenciada por una madre manipuladora. Pero la verdad tiene un peso específico difícil de contrarrestar, especialmente cuando esa verdad está respaldada por documentos oficiales, registros bancarios y, ahora, el reconocimiento público de quién era realmente Elena Monteverde. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, Claudia me sorprendió con una propuesta inesperada. Quiero trabajar contigo, mamá. Aprender el negocio desde abajo. No como tu hija o heredera,
sino como cualquier empleada nueva. La miré por encima de mi taza de café, estudiando su expresión. Era sincera. ¿Estás segura? Nunca mostraste interés en el negocio inmobiliario. Porque nunca entendí realmente lo que hacías, respondió. Para mí eras una simple empleada de oficina. Ahora veo lo que has construido, la visión detrás de cada proyecto. Quiero entenderlo. Quiero ser parte de ello, pero ganándomelo. Sentí una emoción que no esperaba. Orgullo mezclado con esperanza. No por el negocio en sí, sino por la mujer en que mi hija se estaba convirtiendo. Comenzarás en el departamento de evaluación de propiedades, le dije. Trabajarás con Jorge, que es exigente pero justo. No esperes trato especial. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. No esperaría menos de ti. Esa tarde recibí una llamada de Vicente. Su voz sonaba preocupada. Rodrigo está desesperado, Elena. Ha intentado conseguir préstamos en 3 bancos más para cubrir las indemnizaciones por cancelación de contratos. Todos lo han rechazado. Su último proyecto está paralizado y los inversores amenazan con demandarle. No sentí satisfacción al escucharlo, solo una profunda certeza de que las consecuencias naturales de nuestras acciones siempre nos alcanzan, tarde o temprano. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Vicente. Tienes la sartén por el mango. Podrías ejecutar sus deudas, quedarte con sus propiedades por una fracción de su valor. No haré nada, Vicente, absolutamente nada. Hubo un silencio confundido al otro lado de la línea. ¿Nada? Pero, a veces, la acción más poderosa es la inacción. Dejar que la vida siga su curso natural. No necesito destruirlos activamente. Sus propias decisiones lo harán por mí. No era bondad lo que me movía, sino una comprensión más profunda del equilibrio. Yo había recuperado mi verdad, mi dignidad, la relación con mi hija. Había expuesto las mentiras que amenazaban su futuro. Mi objetivo estaba cumplido. Lo que ocurriera después con los Alcázar no era mi responsabilidad ni mi interés. Esa noche, mientras Claudia y yo cenábamos tranquilamente, recibimos una visita inesperada. Era Beatriz, sola, sin su habitual escolta de apariencias. Su rostro mostraba el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo una fachada demasiado pesada. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Claudia se tensó visiblemente, pero permaneció serena. Beatriz rechazó el café que le ofrecí. Fue directamente al grano. He venido a proponerte un trato, Elena. Su voz intentaba mantener la autoridad de siempre, pero temblaba ligeramente. Sé que has comprado nuestras deudas. Sé que podrías ejecutarlas mañana mismo y quedarte con lo poco que nos queda. Claudia me miró sorprendida. No le había contado ese detalle. Estamos dispuestos a ofrecer una disculpa pública por los malentendidos. Rodrigo admitirá que la cancelación fue mutua. Incluso podríamos considerar una compensación por los gastos ya realizados. La observé con genuina curiosidad. ¿Y a cambio? Tiempo. Un plan de pagos razonable. Una oportunidad para recuperarnos. La ironía era casi dolorosa. La mujer que semanas atrás me había tratado como a una intrusa en su mundo, ahora estaba en mi salón, prácticamente suplicando. ¿Por qué habría de ayudarte, Beatriz? ¿Por qué no deberías simplemente dejar que afrontes las consecuencias de tus actos? Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Porque a pesar de todo, somos personas. Porque cometimos errores, sí, pero no merecemos perderlo todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, el mismo horizonte de siempre, pero todo lo demás había cambiado. No ejecutaré las deudas, Beatriz, dije finalmente. Las transferiré de vuelta a las instituciones originales. Lo que suceda después dependerá de ti y de tu familia. Su rostro mostró una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué harías eso? ¿Podrías beneficiarte? Porque no necesito más propiedades, ni más dinero, ni la satisfacción de verte caer. Lo único que necesitaba era proteger a mi hija y recuperar mi dignidad. Ambas cosas están ya conseguidas. Se levantó, insegura sobre cómo responder a un acto que no podía clasificar como bondad ni como venganza, sino como algo más complejo. Liberación. Antes de irse, Claudia, que había permanecido en silencio, habló con voz clara. Dile a Rodrigo que le deseo lo mejor, Beatriz. Sinceramente.
Espero que encuentre su camino hacia la verdad, como yo he encontrado el mío. Cuando la puerta se cerró tras ella, Claudia y yo nos miramos en silencio. No había necesidad de palabras. Habíamos cerrado un capítulo y al hacerlo, habíamos recuperado algo mucho más valioso que cualquier victoria sobre otros: nuestra libertad interna, nuestra paz. Esa noche, mientras la ciudad dormía, recogí todas las pruebas, documentos y registros que había acumulado sobre los Alcázar. Los coloqué en un recipiente metálico en la terraza y con un gesto deliberado les prendí fuego. Las llamas consumieron el papel, transformando hechos y figuras en cenizas que el viento nocturno dispersó sobre la ciudad. No era destrucción, sino purificación. El fuego que consume para permitir un nuevo comienzo. El tiempo, ese escultor invisible, siguió su curso inexorable. 3 meses después de la boda cancelada, la vida había encontrado nuevos cauces. Claudia se adaptó sorprendentemente bien a su trabajo en la empresa. Comenzó desde lo más básico, visitando propiedades, aprendiendo a evaluar potencial donde otros veían solo ruinas, familiarizándose con los aspectos técnicos y legales del negocio. La vi florecer día a día, recuperando una confianza diferente a la que había mostrado durante su relación con Rodrigo. Esta no era una seguridad basada en apariencias o en la validación externa, sino en el conocimiento, en la competencia genuina. Sus compañeros la respetaban no por ser la hija de la jefa, sino por su dedicación y perspicacia. Yo me mantuve distante profesionalmente, permitiéndole forjar su propio camino. Una tarde, mientras revisaba unos planos en mi oficina, Claudia entró con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo que mostraba de niña cuando estaba particularmente orgullosa de algo. «Encontré algo, mamá», dijo, extendiendo un folder sobre mi escritorio. Un edificio abandonado en Santa María la Ribera. Todos en el departamento lo consideran una pérdida de tiempo, demasiado deteriorado para ser rentable, pero yo veo potencial. Revisé sus notas, sus cálculos preliminares, las fotografías que había tomado. Había capturado no solo el estado actual del edificio, sino detalles arquitectónicos que otros pasarían por alto. Molduras originales de la época porfiriana, vitrales deteriorados pero recuperables, una distribución que, con las modificaciones adecuadas, podría transformarse en espacios modernos que respetaran la esencia histórica. Es un proyecto arriesgado, comenté, pasando las páginas con interés creciente. La inversión inicial sería considerable, y el retorno no sería inmediato. Lo sé, respondió con seguridad. Pero no todo se trata de beneficios rápidos, ¿verdad? A veces se trata de recuperar belleza, de preservar historia mientras se crea futuro, de ver valor donde otros ven solo ruinas. Sonreí al escuchar mis propias enseñanzas en sus palabras. Había entendido la esencia del negocio tal como yo lo concebía, no solo como una actividad lucrativa, sino como una forma de transformación, de creación. «Prepara una presentación formal», le dije, devolviéndole el folder. «La evaluaremos como cualquier otro proyecto». Su rostro se iluminó. «¿De verdad? ¿No crees que es demasiado pronto?» «Creo que es exactamente el momento adecuado». Esa noche, mientras cenábamos en casa, Claudia mencionó algo que me tomó por sorpresa. «Recibí un mensaje de Rodrigo esta mañana». Dejé mi tenedor a medio camino, observándola con atención. ¿Qué quería? Disculparse, aparentemente. Dijo que ha estado reflexionando sobre sus acciones, que está en terapia, que ha comenzado de nuevo en una firma pequeña donde trabaja honestamente. Hizo una pausa. Mencionó que su madre vendió finalmente la casa familiar y se mudó a un apartamento modesto, que están aprendiendo a vivir sin apariencias. ¿Y tú qué piensas? Meditó un momento, jugando con la comida en su plato. Creo que es sincero, no porque esté arrepentido de lo que hizo, sino porque ahora entiende las consecuencias. El dolor a veces es el mejor maestro. ¿Lo perdonaste? Sí, respondió con una serenidad que me sorprendió. No porque lo merezca, sino porque yo merezco paz. Perdonar no significa olvidar o volver atrás. Significa liberarse del peso del rencor. La contemplé con una mezcla de orgullo y asombro.
En algunos aspectos, había madurado más en estos meses que en años anteriores. La crisis, como suele suceder, había revelado una fuerza interior que quizás ella misma desconocía. ¿Y tú, mamá? ¿Has perdonado? La pregunta me tomó desprevenida. No me la había planteado conscientemente. Supongo que sí, respondí tras reflexionar. No guardo rencor hacia los Alcázar. Cumplieron su propósito en nuestra historia, revelarnos verdades que necesitábamos ver, tanto sobre ellos como sobre nosotras mismas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Claudia. Buscaba tanto la aceptación en su mundo, el prestigio de su apellido, y ahora me doy cuenta de que tú construiste algo mucho más valioso y duradero que cualquier apellido histórico. Esa noche, después de que Claudia se retirara a descansar, salí a la terraza. Mi viejo cactus, el que había florecido semanas atrás durante la tormenta emocional, ahora mostraba no una, sino 3 flores perfectas, pequeñas, aparentemente frágiles, pero capaces de florecer en las condiciones más adversas. En el horizonte, las luces de la ciudad dibujaban constelaciones artificiales. En algún lugar de esa inmensidad, los Alcázar reconstruían sus vidas sobre bases más honestas. En otro punto, el viejo edificio que Claudia había descubierto esperaba, paciente, su renacimiento. Y aquí, en este pequeño rincón elevado, yo contemplaba el cielo con una sensación que había olvidado: plena libertad. No era el fin de los desafíos. Claudia aún tendría que probar su valor en un mundo empresarial competitivo. Yo aún tendría que navegar las complejidades de ser públicamente quien siempre había sido en privado, pero ahora lo haríamos desde la verdad, desde la autenticidad, sin máscaras ni disfraces, sin expectativas ajenas dictando nuestros pasos. Antes de retirarme, a dormir, recibí un mensaje de Vicente. Elena, ¿has visto las noticias? La familia González quiere vendernos sus terrenos en Polanco. Es la oportunidad que esperábamos. Sonreí ante la ironía. Los González, otra familia tradicional que siempre me había mirado con desdén cuando creían que era una simple empleada. Ahora buscaban mi aprobación, mi firma, mi dinero. Programe una reunión para el lunes, respondí. Pero esta vez iré como Elena Monteverde, presidenta de Inmobiliaria Horizonte. Sin disfraces. Era hora de que el mundo conociera a la verdadera Elena. No por vanidad o venganza, sino por honestidad, por el simple derecho a existir plenamente, sin reducirme para hacer más cómodo el camino a otros. 6 meses después, la transformación era completa. No solo la del edificio que Claudia había descubierto, ahora convertido en un espléndido conjunto de lofts que respetaban la arquitectura original, sino la nuestra propia. Inmobiliaria Horizonte había experimentado un crecimiento notable desde que emergí públicamente como su presidenta. Las puertas que antes se abrían con dificultad, ahora lo hacían de par en par. Los mismos banqueros que me trataban con condescendencia cuando me presentaba como asesora, ahora me invitaban a eventos exclusivos, buscando mi opinión sobre el mercado. Claudia dirigió personalmente el proyecto de Santa María la Ribera, demostrando una visión y capacidad de gestión que sorprendió a todos menos a mí. Cuando el edificio fue finalmente inaugurado, con un evento discreto pero elegante, vi en sus ojos el mismo brillo que yo sentía cada vez que completaba un proyecto: la satisfacción de crear algo valioso, de transformar ruinas en hogares. Una mañana de sábado, mientras desayunábamos en la terraza de mi apartamento, Claudia me propuso algo inesperado. Mamá, ¿has pensado en mudarte? Este lugar está lleno de recuerdos, pero quizás sea hora de un cambio. Algo que refleje quién eres realmente, no quién pretendías ser. Lo había considerado, por supuesto. Este apartamento modesto había sido mi refugio durante décadas, testigo silencioso de lágrimas y risas, de decepciones y triunfos. Pero también representaba una época de mi vida marcada por la necesidad de ocultarme, de reducirme. ¿Tienes algo en mente?, pregunté, curiosa por su propuesta. Sonrió con esa expresión que ahora reconocía como su cara de negocios. De hecho, sí. ¿Recuerdas la casa modernista en Pedregal que visitamos hace 2 semanas? La de los muros de cristal y el jardín interior. ¿Cómo olvidarla? Una propiedad espectacular,
diseñada por un discípulo de Luis Barragán en los años 60. Espacios abiertos, inundados de luz natural, perfecta integración entre arquitectura y naturaleza. La habíamos visitado como parte de una posible adquisición para la empresa. Es demasiado grande para mí sola, objeté, aunque la idea ya había plantado una semilla en mi mente. ¿Quién dice que estará sola?, respondió Claudia. He estado pensando, mi apartamento está bien, pero demasiado cerca de lugares que me recuerdan a Rodrigo. Podríamos compartir la casa, cada una con su espacio, pero juntas. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Mi hija, ahora una mujer independiente y capaz, eligiendo voluntariamente vivir conmigo no por necesidad o conveniencia, sino por deseo genuino. ¿Estás segura?, pregunté, intentando que mi voz no revelara lo mucho que me conmovía su oferta. Eres joven, Claudia. Necesitas tu espacio, tu independencia. La independencia no se trata de distancia física, mamá, sino emocional. Ahora lo entiendo. Podemos ser independientes viviendo bajo el mismo techo, respetando nuestros espacios pero compartiendo lo esencial. Como socias en la vida, no solo en los negocios. Una lágrima rebelde escapó de mis ojos antes de que pudiera contenerla. La limpié discretamente, pero Claudia la notó y tomó mi mano sobre la mesa. Además, añadió con una sonrisa traviesa, he visto cómo miras ese estudio con ventanales que da al jardín. Sería perfecto para que escribas esas memorias que siempre has postergado. Era cierto. Durante años había guardado notas, reflexiones, experiencias que algún día esperaba convertir en un libro, no por vanidad o reconocimiento, sino como testimonio de un camino poco convencional, en un mundo que rara vez celebra a mujeres que construyen imperios desde cero. 2 semanas después, firmamos la compra de la Casa del Pedregal, no como Inmobiliaria Horizonte, sino como Elena y Claudia Monteverde, madre e hija, socias en la vida y en los sueños. La mudanza fue un proceso catártico. Revisamos juntas cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo. Algunas cosas las dejamos atrás, no por olvido, sino por elección consciente. Otras encontraron nuevos espacios, nueva luz, nueva vida en nuestra casa compartida. El día que finalmente nos instalamos, realizamos un pequeño ritual improvisado. En el jardín interior, junto a la fuente de cantera que sería el corazón de nuestro nuevo hogar, plantamos 2 árboles. Un roble y un ahuehuete, uno por cada una de nosotras, diferentes en forma y naturaleza, pero con raíces que crecerían entrelazadas, fortaleciéndose mutuamente. Por las nuevas raíces, brindó Claudia esa noche, copas de vino en mano, bajo el cielo estrellado visible a través del techo parcialmente abierto. Y por las antiguas, añadí, porque sin ellas no estaríamos aquí. El brindis selló no un final, sino un nuevo comienzo, una vida construida sobre verdades, no sobre apariencias, sobre autenticidad, no sobre expectativas ajenas. Esa noche, desde mi nueva habitación, contemplé el jardín iluminado por la luna. Los árboles recién plantados proyectaban sombras tenues sobre la piedra clara, tan pequeños ahora, tan vulnerables, pero con el potencial de crecer fuertes, de extender sus ramas hacia el cielo, de ofrecer sombra y refugio a quienes vinieran después de nosotras, como nosotras mismas. Han pasado 2 años desde aquella noche de revelaciones en el restaurante de lujo. 2 años de transformaciones, de aprendizajes, de reconstrucción. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi estudio con vista al jardín, donde los árboles que plantamos ya muestran ramas vigorosas, reflexiono sobre el camino recorrido, sobre cómo lo que parecía una traición devastadora se convirtió, paradójicamente, en el catalizador de mi liberación. Claudia ha crecido profesionalmente más allá de mis expectativas. Ahora dirige su propia división dentro de la empresa, enfocada en la recuperación de edificios históricos. Su proyecto en Santa María la Ribera ganó un premio de arquitectura y se ha convertido en referencia de cómo conjugar preservación patrimonial con funcionalidad moderna. Está saliendo con un restaurador de arte que conoció durante ese proyecto, un hombre tranquilo, auténtico, que la mira con admiración genuina, no con cálculo. En cuanto a mí,
Finalmente encontré el equilibrio que tanto tiempo busqué. Ya no me oculto en las sombras, pero tampoco busco protagonismo. Asisto a 100% las reuniones importantes como lo que soy, la fundadora y presidenta de Inmobiliaria Horizonte. Mi opinión es valorada, mi experiencia respetada, pero sigo prefiriendo las cenas sencillas a los eventos ostentosos, la lectura tranquila a las galas ruidosas. Hace 6 meses comencé a reducir gradualmente mi participación activa en la empresa, no por cansancio, sino por elección. Hay otros horizontes que deseo explorar en esta etapa de mi vida, las memorias que estoy escribiendo, por ejemplo, o el programa de mentoría para mujeres emprendedoras que inicié el año pasado, donde comparto no solo conocimientos técnicos, sino también las lecciones de vida que solo se aprenden a través de la experiencia. A veces me preguntan si guardo rencor hacia los Alcázar. La respuesta es sinceramente negativa. Los encuentro ocasionalmente en eventos sociales o profesionales. Intercambiamos saludos cordiales, nada más. No somos amigos, pero tampoco enemigos. Simplemente personas cuyos caminos se cruzaron, provocaron tormentas y finalmente siguieron rumbos separados. Rodrigo, según escuché, encontró finalmente su verdadera vocación lejos de las presiones familiares. Trabaja ahora en una ONG que desarrolla viviendas sustentables para comunidades vulnerables. Beatriz vendió la mayoría de sus joyas y vive modestamente, pero con una dignidad que antes enmascaraba con ostentación. Las crisis, cuando se afrontan con honestidad, tienen el poder de revelar nuestro auténtico ser. Esta mañana, mientras Claudia y yo compartíamos el desayuno en la terraza, como ha sido nuestra costumbre desde que vivimos juntas, me hizo una pregunta inesperada. Mamá, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de lo sucedido? Contemplé mi taza de café, reflexionando. Las decisiones, como hilos en un telar, forman el tapiz completo de nuestras vidas. Cambiar un solo hilo alteraría todo el diseño. No cambiaría nada, respondí finalmente. Ni siquiera el dolor, porque fue precisamente ese dolor el que nos permitió reconstruirnos más fuertes, más auténticas. Claudia sonrió, esa sonrisa que ahora reconozco como reflejo de la mía propia. Sabes, durante años busqué aceptación en lugares equivocados. Creí que necesitaba apellidos prestigiosos, círculos exclusivos, validación externa, pero todo lo que realmente necesitaba estaba aquí. Hizo un gesto que abarcaba nuestra casa, nuestro jardín, nuestra vida compartida. En la verdad, en la autenticidad. A veces el viaje más largo es el que hacemos hacia nosotros mismos, respondí, recordando una frase que mi madre solía decirme. Más tarde, mientras caminaba por el jardín regando las plantas que hemos cultivado juntas, encontré una pequeña sorpresa. El viejo cactus que había traído de mi antiguo apartamento, el que floreció durante nuestra crisis, mostraba un pequeño brote lateral. De su cuerpo envejecido y espinoso surgía nueva vida, continuando el ciclo. Lo tomé como una metáfora perfecta de nuestra historia. Del dolor pueden nacer nuevos comienzos. De las crisis, renacimientos. De las traiciones, si se manejan con dignidad y sabiduría, liberaciones inesperadas. Esta noche, cuando el sol se oculte tras los volcanes que enmarcan nuestra ciudad, Claudia y yo compartiremos una copa de vino en el jardín, como hacemos cada viernes. Hablaremos de proyectos futuros, recordaremos momentos pasados, celebraremos el presente, no como víctimas de circunstancias, sino como arquitectas de nuestro propio destino, porque esa es, quizás, la lección más valiosa que aprendí en este camino. Nadie puede determinar nuestro valor excepto nosotros mismos. Nadie puede arrebatarnos nuestra dignidad a menos que se la entreguemos. Y a veces, lo que parece una traición devastadora es, en realidad, la puerta hacia una libertad que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Hoy, a mis 72 años, me siento más plena, más auténtica, más viva que nunca. No por venganza satisfecha, sino por verdad vivida, por dignidad recuperada, por libertad finalmente abrazada. Y eso, más que cualquier imperio construido o fortuna acumulada, es el verdadero legado que espero dejar a mi hija y a todas las mujeres que, como yo,
Alguna vez tuvieron que esconderse para sobrevivir en un mundo que no estaba preparado para su luz.